Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Me acompaña el profesor Pedro Rivero Nieto, profesor titular del área de Organización de Empresas, y Julián Ramajo Hernández, catedrático del área de Análisis Económico y Método Cuantitativo, ambos de la Facultad de Económicas de la Universidad de Extremadura. Me acompaña también Javier Gonzalo Langa, director general de la Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura. Buenos días a todos y a todas. Comparecemos hoy ante los medios de comunicación con la intención de trasladar a la sociedad extremeña que la Junta de Extremadura presentará ante el Ministerio de Agricultura el informe titulado «El cultivo del tabaco en Extremadura, análisis del impacto socioeconómico y ambiental» realizado por el equipo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. En este estudio se refleja negro sobre blanco la relevancia de este cultivo para nuestra región. Presentamos una herramienta científica e imparcial que servirá como base de nuestras reivindicaciones. Como Junta de Extremadura entendemos la inquietud del sector ante la inminente reforma de la PAC. Estamos a tiempo que los agricultores tabaqueros de la región reciban las mismas ayudas que hasta ahora. Llevamos meses trabajando y ahora, en la recta final, redoblaremos los esfuerzos. Tenemos claro que el futuro del sector debe venir ligado a los principales pilares que la propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para el nuevo marco de la política agraria común, que ahora mismo se está debatiendo en los trílogos entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, plantea una agricultura más relevante, más competitiva, más profesional, una agricultura para la lucha contra la despoblación, el cambio climático y la preservación del territorio. En todos estos ámbitos, centro de las políticas europeas, desde luego el cultivo del tabaco cumple con todos y cada uno de los requisitos. Solo os adelanto unas pinceladas reflejadas en el informe, en el que los profesores luego explicarán más detalladamente. Que no se me olvide, este equipo que me acompaña ya elaboró también, a petición nuestra, el informe sobre la producción del cava extremeño, que resultó todo un éxito. España es el tercer productor de la Unión Europea y Extremadura es la primera región productora de tabaco en Europa, con un total de 8.664 hectáreas dedicadas a la producción, que da lugar a un valor añadido bruto de 110 millones de euros en la economía regional. 2.404 empleos en la fase de cultivo y primera transformación, 3.854 empleos entre directos, indirectos o inducidos, el 54% del empleo femenino en la transformación, supone el 50% del empleo agrario de esas comarcas. El 17,62% de los hogares de esas comarcas están vinculados al tabaco. Datos claros y concisos. No cabe lugar al debate. Para Extremadura, el cultivo del tabaco es una línea roja que no se debe tocar. Trasladaros que tenemos dos fechas claves para esta reforma de la PAC. En el mes de mayo, cuando se celebre la conferencia sectorial donde el Ministerio presentará la regionalización de la ayuda básica a la renta, y en julio, con la finalización del primer borrador del Plan Estratégico Nacional. También hago un llamamiento al sector, productores y organizaciones agrarias. Debemos ir juntos de la mano. Todos estamos en el mismo barco. Ya lo demostramos en la Asamblea de Extremadura con esa declaración institucional aprobada por todos los grupos, todos los partidos con representación parlamentaria. Por ello, confiamos en la sensibilidad del Ministerio de Agricultura para que, sea como sea, se mantenga la renta de los tabaqueros extremeños. O llegamos a un acuerdo o la Junta de Extremadura estará enfrente.
Esto ya lo dijo el presidente de la Junta de Extremadura en su rueda de prensa del último Consejo de Gobierno del año 2020, el mes pasado. Y ahora le cedo la palabra primero a Julián Ramajo y luego a Pedro Rivero, donde detallarán las principales conclusiones del informe. Muchas gracias y me quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta después de la intervención de los compañeros. Julián, cuando tú quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Mi intervención va a ser también bastante rápida, como la de la consejera. Voy a dejar que mi compañero Pedro Rivero sea el que detalle todo el análisis de cifras, digamos, correspondientes al trabajo. Me gustaría agradecer a la Junta de Extremadura que de alguna forma permita a la universidad devolverle en forma de este tipo de trabajos la inversión que realiza. Y en particular a la consejera y a Javier, aquí presente, pues quiero agradecerles que nos dejen trabajar como siempre se ha hecho. Y es de forma independiente y de forma individual y de forma muy tranquila. En este sentido, pues es muy de agradecer, ¿no? Y como mensaje genérico, sin entrar en los detalles, lo que sí me gustaría decir es que en el trabajo se pone de manifiesto a través de un montón de cifras pues que el sector del tabaco es un sector estratégico para la región, en una triple vía, en la vía económica, en la vía social e incluso en la vía ambiental. Más allá de las cifras concretas, a mí me gustaría destacar una, y es en términos agregados, sin entrar después en el detalle, y es que por cada euro que se genera en el sector del tabaco, se genera un euro adicional a través de efectos indirectos de industrias auxiliares o empresas que juegan algún papel en el sector del tabaco, y también a través de los efectos inducidos sobre la renta, que a su vez se genera por ese sector y por las industrias auxiliares. Y además, en términos de empleo, por cada empleo directo del sector del tabaco se genera 0,6 empleos indirectos e inducidos. Es decir, que no hay que mirar solo al sector del tabaco como una pequeña parte de la economía, sino que hay que mirarlo como un todo. Cada vez que se invierte o que se deja de invertir en el sector del tabaco, hay que mirar también los efectos, ya digo, indirectos de la empresa auxiliar y de los efectos inducidos. Por tanto, la conclusión fundamental es que el sector del tabaco es un sector estratégico en esa triple faceta. Los detalles ahora, como digo, los dará Pedro Rivero. Muchas gracias. Gracias, consejera. Gracias, Julián. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Os voy a comentar básicamente qué metodología hemos seguido a la hora de realizar este trabajo. Nos hemos basado en fuentes de datos tales como Eurostat, datos del INE, datos del Instituto de Estadística de Extremadura y también datos provenientes de la base de datos de SABI, que recoge todos los balances, cuentas de pérdidas y ganancias depositados en registros mercantiles por parte de empresas. En ese sentido, la misión nuestra era diseccionar con detalle, con profundidad, todo lo que era el sector tabaquero, diseccionando cuál era la configuración dentro de las zonas en las cuales se enclava dicho cultivo, dos comarcas muy significativas del norte de la provincia de Cáceres que engloban el 98% de la producción de tabaquera en España. Por otro lado, teníamos que adentrarnos en las diferentes fases de cadena de valor, es decir, trabajar la fase de cultivo, la fase de campo, la fase de primera transformación, ya sea por las empresas que operan dentro del sector o la que lleva a cabo la empresa Cedarsa, tener un conocimiento detallado de cuáles eran la rentabilidad, los costes, las rentas generadas, los ingresos aportados, el volumen de empleo generado, por no hablar en un sentido macroeconómico, sino diseccionando y adentrándonos en el detalle de las hectáreas productivas, en el detalle de los insumos necesarios para desarrollar este cultivo, en los detalles de la producción vendida por parte de cada una de las tipologías de tabaco existente. En definitiva, no queríamos hacer un trabajo que fuese de índole estético, sino de índole profundo y de adentrarnos en las circunstancias existentes en torno a todo este sector y a este cultivo. Por supuesto, la repercusión en términos de población, la repercusión que tiene este
este sector económico en términos de actividad económica en este territorio, tanto las comarcas en las que se enclava como en la propia provincia de Cáceres o en la propia región, para el conjunto de Extremadura. Todos esos aspectos han sido los que fundamentalmente han constituido nuestro propósito de trabajo y nuestro marco de trabajo. Voy a pasar a reflejaros algunas de las principales conclusiones que hemos extraído a la hora de los resultados a los cuales ha dado lugar los análisis anteriormente comentados. Como bien avanzaba la consejera anteriormente, estamos hablando de un total de 1.200 explotaciones, que son las que, de alguna manera, se ven afectadas por este cultivo. Cuando hablamos de 1.200 explotaciones, realmente hacen alusión a 3.412 familias. Nuestra misión es traducir la actividad económica también en qué medida afecta la vida de las personas. 3.412 familias se ven afectadas por este cultivo. Estamos hablando de 800 productores que están enclavados en un modelo de producción sostenible, de producción integrada, 800 productores. Esos 3.854 empleos, tanto directo como indirecto, que comentaba la consejera, se traducen en definitiva en 2.400 empleos en la fase de campo. Hablamos de un total de 460 empleos en fase de transformación, ya sea por parte de las empresas que hacen labores preparatorias del tabaco o por la propia Cetarsa, que hace esa primera transformación. Y luego tenemos 1.450 empleos que son los empleos indirectos e inducidos de todo lo que son las actividades auxiliares. Estamos hablando, por tanto, de un sector crucial para la sostenibilidad de estas comarcas. A nosotros nos ha preocupado de manera extraordinaria qué ha sucedido con la población en Extremadura desde que comenzó, digamos, la tragedia demográfica de nuestra región, que realmente lo es, cuando pierdes del orden de un 30% de tu población y España gana el 50% de su población en un marco temporal. Hemos podido observar cómo las comarcas tabaqueras han conseguido aguantar, retener la población. De hecho, del año 60 a las fechas actuales, son datos del Instituto de Estadística, Nacional de Estadística, del INE, han incrementado un 0,5% su población. Para nosotros, la vertiente fundamental del cultivo del tabaco es su capacidad de generar actividad económica, como hemos podido contrastar a lo largo de este trabajo, pero esa actividad económica, cómo es capaz de retener la población en el territorio. Cuando hablamos de generar actividad económica, es otra de las cifras que se concluyen de este trabajo. La mejor inversión que se puede hacer por parte de la política agraria comunitaria, en este caso, es los 20 millones de euros, 22 millones de euros de ayudas que suponen anualmente para el sector del tabaco, multiplica por 10 el sector del tabaco, genera 220 millones de euros de rentas. Es decir, la mejor inversión que podemos hacer en términos inversión, en términos económicos, es decir, hablamos de rentabilidad, aquí no estamos hablando de ningún tipo de situación de subsidio, no, como inversión, una inversión que te multiplica por 10 tu retorno. En el trabajo que hemos realizado, una inversión de 22 millones de euros, tanto en las diferentes tipologías de ayudas que hoy en día existen para el tabaco, da lugar a 220 millones de euros de rentas generadas. Por otro lado, somos conscientes de que es un cultivo crucial para la igualdad de oportunidades, un cultivo esencial dado que en las fases de transformación más del 50% del empleo generado, concretamente el 54% del empleo, cifras que avanzaba anteriormente la consejera, es un empleo femenino, es decir, las plantillas de las empresas transformadoras fundamentalmente está constituida por mujeres. Y ese es un elemento clave, un elemento también esencial, unido al futuro, es decir, el empleo, el sector del tabaco está constituido mayoritariamente esas 2.400 personas que trabajan en las fases de campo, que suponen el 50% del empleo agrario de estas zonas.
es población con una edad joven, fundamentalmente. Es decir, aquí tenemos la igualdad de oportunidades en términos también de generaciones venideras a la hora del sostenimiento de este cultivo, que eminentemente es un cultivo donde son los jóvenes los que se están introduciendo en él, pues es otra de las figuras esenciales y de los aspectos fundamentales a reseñar cuando hablamos de este trabajo. Por último, simplemente nos hemos dedicado en la última parte, en el último capítulo de nuestro trabajo, pues un poco cuáles son las tendencias que la propia política agraria comunitaria recoge, qué exigencias establece la PAC para lo que debe ser el futuro del sector agrario de la Unión Europea. Las connotaciones, los elementos de lucha contra la población, lucha contra el cambio climático, la preservación del propio territorio, la apuesta por generar cada vez un mayor valor añadido en el propio territorio. Hemos ido determinando en qué grado el propio cultivo del tabaco está directamente imbricado en todo lo que es esta consideración que el reglamento europeo, el propio marco comunitario estratégico, recoge y exige para el sector agrario. Por eso, la defensa hecha por parte de la Junta de Extremadura, en el decreto 117 de 2018, la declaración de la Junta de Extremadura del 30 de julio de 2018, en el cual toda la región apoya al sector del tabaco, para nosotros nos parece esencial. En este trabajo hemos hecho una desagregación, como decíamos, de todo el potencial económico de este sector, de ser la mejor inversión que se pueda abordar, pero también es esencial que haya una unanimidad por parte de todos los agentes implicados en este sector. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición. Resto de participantes por sus intervenciones. Damos comienzo al turno. Sí, damos turno de preguntas por parte de los compañeros que nos acompañan. Sí, tiene la palabra Pablo, de la agencia EFE. Hola, buenos días. ¿Se me oye? ¿Sí? No, yo no oigo. ¿Hola? Sí. Ahora sí, ¿no? Yo quería saber, de estas empresas que se ha hablado del norte cacereño, ¿qué grado de implicación tienen en estos objetivos? Ha hablado que sí, que se están adecuando, pero de que se adapten a esa nueva normativa. ¿Se han estudiado si están, digamos, modelizadas hasta ese punto, apostando por las producciones ambientales? ¿Se ha analizado en qué grado de cumplimiento? Mira, te cuento. Precisamente el sector del tabaco es uno de los sectores más profesionalizados que existen en esta región. No solo por la unidad del sector a través de las APAs o de las cooperativas, sino, como bien ha explicado antes Pedro Rivero, 800 agricultores están dentro de la producción integrada, que es una producción avalada dentro de las ayudas agroambientales del Programa de Desarrollo Rural. Date cuenta que el secado del tabaco en el 80% de los casos del norte de la provincia de Cáceres, de las dos comarcas, se hacen con energías renovables a través de la biomasa. Hay una reducción de fitosanitarios y de preservación del suelo muy importante. Por eso decimos que el sector en sí o el cultivo del tabaco cumple cada uno de los requisitos que está pidiendo el nuevo modelo de política agraria comunitaria en el tema medioambiental. Pero que a nadie se le olvide que ningún sector, la rentabilidad no solo tiene que ser medioambiental, sino social y económica. Y en todos los casos el cultivo del tabaco así lo hace. ¿Algo más, Pablo? Tenemos preguntas que nos hacen los compañeros a través de WhatsApp. En primer lugar, Celestino Vinagre, del diario Hoy, pregunta que le gustaría saber si el Ministerio le ha trasladado siquiera de manera informal si se van a reducir las regiones PAC y, en el caso del tabaco, ¿qué se piensa hacer? Bueno, la Consejería de Agricultura ha tenido 2 reuniones bilaterales con el Ministerio con el tema del tabaco.
No hay ninguna posición del Ministerio y sí hay un compromiso del ministro con el presidente de la Junta de Extremadura en el mantenimiento de la renta para los agricultores del tabaco. Nosotros estamos trabajando y lo que vamos a hacer hoy es presentarles este estudio al Ministerio y, por supuesto, nosotros seguimos trabajando en lo que tiene que ver con la producción integrada del tabaco. También tenemos otra pregunta de Juan Ramón de Canal Extremadura. Pregunta, ¿de qué forma va a servir el informe para defender al sector? ¿Dónde se hará valer dicho informe? Y si creen que tiene peso suficiente para que la balanza se incline a favor del sector. Pedro, si quieres, contestas tú. Yo creo que... Vale. Vale, ok. Vamos a ver, cuando decidimos desde la Consejería encargar a la Universidad de Extremadura un estudio, precisamente es para poner encima de la mesa un estudio científico e imparcial, para avalar todos los datos que desde la propia Administración habíamos trasladado al Ministerio. Son los profesores, 3 profesores de la Universidad de Extremadura de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2 catedráticos y un profesor titular, quienes han hecho el estudio sin ninguna, bueno, ya lo ha dicho Julián, sin ninguna intermediación de la Administración. Queremos estudios científicos e imparciales como este. Y lo he quedado muy claro, tiene que haber un acuerdo sí o sí, y el acuerdo solo pasa por el mantenimiento de la renta de los agricultores del tabaco, sea como sea. Pedro. En ese sentido, digamos, nuestra principal misión era, cuando se va a tomar una decisión en cualquier sentido, hay que conocer de qué estamos hablando, esa decisión, qué repercusiones puede tener. Por tanto, nuestro trabajo, como hemos comentado anteriormente, a nosotros en ningún momento se nos dice desde la Consejería de Agricultura, se nos da plena libertad. Oiga, necesitamos esto, conocer qué situación, qué supone el sector tabaquero para la economía regional, qué supone el sector tabaquero para el territorio, para lo que es el norte de Cáceres también. Y nuestra misión era determinar muy bien, cuantificar con claridad cuál es la importancia que tiene el sector tabaquero, pero entrar en el detalle, no hablar de cifras, pues a lo mejor más macroeconómicas, que están más alejadas de la vida de las personas. Es decir, tenemos que hablar también de familias, tenemos que hablar de cuánta gente está implicada en este sector y tenemos que ser capaces de cuantificar en qué medida esta es una inversión rentable o no. En definitiva, para mí la gran conclusión también que extraemos de este trabajo, que antes un poco la he querido reseñar, es que la inversión en el sector del tabaco es una inversión muy rentable por parte de la política agraria comunitaria. Era la última pregunta. Muchas gracias por sus intervenciones. Gracias. Muchas gracias.